Bueno, perfecto. Digamos que entre las exposiciones que han hecho hay varias cosas interesantes, ¿no? Voy a poner acá un momento como entre mis anotaciones lo que tenemos. Obviamente que nosotros tenemos que pensar en lo que viene siendo el trabajo o el desarrollo de las actividades pensando en múltiples plataformas, ¿ya? No podemos quedarnos solamente en objetos físicos, no podemos quedarnos solamente en objetos digitales, sino que tenemos que ver cómo funcionan ese par de elementos de la mano. ¿Por qué? Porque primero, estamos trabajando con un público que es variado, ¿ya? La comunidad de personas sordas en la ciudad de Popayán, digamos que no, o incluso de las personas o de los niños con los cuales se va a estar trabajando, es muy variable frente a las edades y otras características. Entonces, digamos que en la institución hay desde niños muy pequeños, 3, 4, 5 años, hasta jóvenes de 15, 16, 17, 18, incluso el año pasado creo que había un estudiante de 20 años que estaba ahí por su condición de la deficiencia auditiva. Entonces, ese tipo de cosas se llevan a llegar y decir, bueno, sí, puede ser que nosotros nos estemos enfocando en los niños, pero pues va a haber una variación ahí, no es como que digamos que en grado primero van a ser los mismos niños de la misma edad, sino que va a ser muy fluctuante dentro de eso. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta aquí es que en la institución estudian mezclados. No es que tengan un salón aparte como tal donde solamente estén los niños sordos y aprendan, sino que ellos hacen parte de las clases normales de todos los estudiantes, ¿ya? Obviamente que en cada una de esas clases o de esas cuestiones, pues hay intérpretes, los docentes manejan en parte el lengua de señas y todo eso, entonces eso ayuda a que ellos estén integrados a la dinámica social. Alguien por ahí decía que no, lo que pasa es que esos niños permanecen como, como solos o esto por el estilo, pues no es tan así. Y a decir verdad, este grupo de niños son muy extrovertidos, son muy activos, quieren estar haciendo de todo dentro de las actividades de la institución y demás, ellos quieren estar participando en todo el asunto. Entonces, digamos que puede ser que hay algunas hipótesis por ahí frente a lo que es el comportamiento o la socialización de los niños que podemos tener algunos errores. Obviamente más adelante se van a dar cuenta ustedes con lo que nos comparte la docente sobre ese asunto. Obviamente alguien decía, no, lo que pasa es que sí necesitamos tener esa retroalimentación de la docente para ver cuál es el caso, si efectivamente es necesario. Ahora estaba hablando con ella un poco y me dice que sí, precisamente pues están como en exámenes finales y demás en la institución y pues que están un poco atareados con todo esto, entonces vamos a tener que llevar un poco más de tiempo el trabajo entre nosotros. Entonces tengan en cuenta por ahí alguien, un grupo, un par de grupos lo empezó a tocar, empezar a decir, bueno, ¿cuál es el público al cual yo me estoy dirigiendo? Eso es súper importante, ¿no? ¿Por qué el público? Porque, digamos, nosotros tenemos una cuestión aquí y es que podemos encontrarnos con diferentes tipos de público dentro de la misma dinámica de trabajo. Y entonces me explico. Nosotros estamos trabajando con o sea, necesitamos hacer el desarrollo de material didáctico para que estos jóvenes, para que estos niños, ¿cierto? Puedan, o sea, puedan llegar y fortalecer su conocimiento en ciertas áreas. Entonces, como que llegar y decir, bueno, entonces, matemáticas está el grado, etcétera, etcétera, pues todo el material para las personas oyentes está de una forma normal. Los docentes tienen las cartillas, todo como por un guión que viene del Ministerio de Educación. Incluso los padres en sus casas pueden llegar y buscar cosas y encontrarlo y ayudarle a sus hijos con las tareas, pero en el caso de la comunidad sorda es muy difícil porque ellos no cuentan con ese tipo de material. Entonces, como decir, para ellos como que decir un material para sumar y restar es muy escaso. Ahora, retomo como el asunto de que no se puede pensar en una sola plataforma o en un solo material como tal, porque como les decía, en la institución ellos tienen acceso a tablets, computadores, videobeam, cámaras de video, cámaras fotográficas, o sea, todos los juguetes, ¿ya? Y en sus casas, pues puede ser que no tengan ese tipo de capacidades, como puede ser que sí, como puede ser que no. Entonces, ¿a qué voy? Aquí vamos a empezar a ver que tenemos que encontrar, tenemos que definir los actores
que hacen parte de esta dinámica. Y entonces, ¿qué quiere decir los actores? Pues mire, está el niño sordo por una parte, ¿cierto? Que es como el eje fundamental porque hacia él se dirige todo el proyecto, porque una forma de saber si el proyecto funciona o no funciona es que si el material que se está desarrollando le ayuda a él a aprender. Eso es uno. Pero también está el docente. ¿Por qué está el docente? ¿Y por qué se tiene que pensar en el docente? Pues porque él es el encargado de utilizar ese material en ciertos momentos y poder entenderlo, manejarlo, dominarlo para poder hacer uso de él, ese material, con los niños, ¿no? Entonces uno no puede dejar de lado que está el niño, está el docente, y por otra parte están los padres o acompañantes que tienen los niños dentro de su cotidianidad por fuera de la institución, y ahora con la virtualidad, pues mucho más. ¿Por qué pasa eso? ¿O por qué llego y toco este tercer personaje, por así decirlo, este tercer elemento? Y es porque incluso ahora en la virtualidad, pues los niños están con sus familias, están con sus papás, con los familiares, con quien sea, y no tienen el acceso directo al docente en sí. Y entonces eso también pasa cuando ellos están en una normalidad académica de la presencialidad. Ellos salen de clase y llegan a sus casas de nuevo. Si nosotros vemos un poco las cifras y las cuestiones frente a esto, pues en muchas ocasiones, pues los padres o familias que hacen parte del círculo cercano de los niños, pues no tienen un dominio de la lengua de señas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esa formación queda limitada un poco a solamente la institución, porque los padres, por más que quieran ayudarles y colaborarles, se empiezan a enfrentar a un problema y es que ellos no hablan con señas, ¿no? Entonces, obviamente, la institución tiene unos programas de talleres que hacen con los padres, que es como una escuela de padres, donde a ellos, pues, cada fin de semana, lo estaban haciendo la última vez, ellos van y los padres aprenden como las señas básicas y las cuestiones básicas para poder darle continuidad a los estudios con sus hijos. Entonces uno aquí dice, ah, caray, este es un problema también. Entonces, miren, nosotros nos enfrentamos a varios problemas aquí, ¿no? Y era como les decía, que dentro del proyecto pues empieza a volver como una cosa inmensa, ¿ya? Entonces está el problema dentro de la institución, que es interno. Los chicos no es que tengan un grupo especial como de niños especiales, no. Ellos trabajan normal con nosotros, porque que ellos tengan una discapacidad como es la auditiva no quiere decir que ellos tengan algún tipo de discapacidad mental o cognitiva. Entonces a veces se dice que porque ellos no escuchan, entonces como que van atrás y no es el caso. Ellos entienden y aprenden de la misma forma que aprende y entiende una persona oyente. ¿Esto por qué viene al caso? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que es un material inclusivo, ¿ya? Que tiene que funcionar en cualquier momento, que tiene que funcionar en cualquier situación y todo este tipo de cosas. Ese tipo de elementos, pues entonces va a llevar a que nosotros empecemos a preguntarnos y empecemos a tener muy en cuenta el funcionamiento concreto de las piezas que se van a desarrollar. ¿Listo? Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Veamos por acá otras partes de mis anotaciones. Entonces, tener en cuenta el público, porque vamos a tener varios públicos dentro de eso, ¿ya? Y tenemos que ver cuáles van a ser los roles que desempeñan estos actores, ¿no? Estos públicos, estos actores dentro de todo el proceso de formación de un niño. ¿Por qué lo planteo también desde esta perspectiva? Porque es que a veces se habla que el encargado de la formación de un niño se convierte como el docente. Y no. O sea, no se le puede en ningún caso darle como toda la responsabilidad de este tipo de cuestiones solamente al docente, sino que pues hay otros actores que hacen parte de esto y pues uno tiene que tener conciencia de cómo funcionan ellos, ¿no? Porque funciona desde el colegio, desde la institución, pero también funciona por fuera de la institución. Porque si él está súper concentrado, digamos, toda una mañana y estudia súper bien, pero llega a su casa y hasta ahí llegó el asunto, hasta ahí llegó la cuestión, pues entonces baila, se pierde todo el esfuerzo de la mañana. ¿Ok? Cuando se habló un poco de las estrategias transmedia, que por ahí unos chicos tocaron, pues me parece a mí es como lo más importante en este tipo de proyecto y en este proyecto. O sea, tenemos que trabajar con ellos y meternos por varios ejes y meterse por varias líneas de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a tener unos resultados mucho más efectivos
de esto. Y entonces no hay que desconocer que se debe tener material impreso, se debe tener material tangible, se debe tener materiales digitales, ¿cierto? Materiales de interacción tanto tangible como digital, porque no se puede quedar todo solamente ligado a o netamente en plataformas digitales, pues porque si es de una familia que es de bajos recursos o lo que sea, pues entonces el acceso a ese tipo de objetos pues, se va a ser muy limitada, entonces no va a quedar sobre esto. Si es solamente impreso, entonces tener en cuenta, bueno, eso cómo funciona, es un material de clase, pero bueno, y después de la clase, ¿qué? No se lo pueden llevar a casa, etcétera, etcétera. Ya cuando estemos viendo ya en la formalización, ver qué tipo de materiales se tienen que trabajar, tener en cuenta pues que son niños, ¿ya? Y entonces como niños, pues ellos juegan, ellos esto, yo lo otro, y a veces este tipo de materiales didácticos pues sufren bastante, o sea, tienen un trabajo pesado y arduo, pero pues eso ya lo veremos más adelante cuando ustedes ya tengan que definir las piezas y los materiales y todo esto, ¿no? Y entonces miren que aquí, en toda esta parte, pues ustedes tienen que empezar a organizar un poco, digamos, ya hay unas ideas de qué es lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, que los videos, que la vaina, que el interactivo, realidad aumentada, el juego, la ruleta, las fichas, las cartas, bueno, todo lo que ustedes empiecen a imaginarse, me parece súper bien. Pero entonces hay que ver que estamos trabajando con aprendizaje, ¿no? Y entonces, ¿cómo van a aprender ellos? Algunos por ahí decían, bueno, lo que pasa es que tenemos que incluir algunos personajes que digamos que de cierta manera es un factor importante, porque vemos que ese tipo de personas que sean, no, es que puede ser el superhéroe y la cuestión y esto y lo otro, digamos que eso ayuda a que los niños, a que los jóvenes, pues sientan una relación y se conecten con el material, ¿no? Entonces como que uno dice, ah, no, si mira, si tengo un personaje que parece Spider-Man, si tengo un personaje que hace esto, un personaje que hace esto, otro, pues entonces uno dice, ah, listo, sí, perfecto, tengo esa relación, tengo esas cosas, y puedo yo empezar a generar un mejor sistema, porque aquí estamos hablando de un sistema de aprendizaje, ¿ya? Y entonces, dentro de esos sistemas de aprendizaje, uno empieza a decir, ok, ¿qué es lo que el niño debería aprender? ¿Qué es lo que el niño va a aprender? ¿Y por qué? Y entonces aquí, me imagino que ustedes ya han estado investigando e indagando de qué es lo que ellos aprenden, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, algunas delimitaciones no alcancé a pillar bien, no creo que lo escuché, sino me hubiera quedado un poco en la memoria y llegar a decir, bueno, por ahí algunos dijeron es que es material para tal curso, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, ah, listo, perfecto. O por ejemplo, dijeron, no, es que es como un material pensado a matemáticas o no sé qué. Entonces les voy a colocar un ejemplo. Un año lectivo tiene generalmente 4 periodos, ¿cierto? Digamos que los niños generalmente estudian como entre 8 y 10 meses aproximadamente al año, ¿no? Eso quiere decir que están alrededor de 2 o 2 meses y medio en un periodo lectivo, creo, algo así. Ahora, imagínense en 2 meses y medio cuántas semanas de clase tienen. Entonces, 2 meses y medio son aproximadamente 8 o 10 semanas. ¿Y cuántas veces por semana estos niños están viendo una asignatura o una clase? Digamos, por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana los chicos ven una clase de matemáticas? Entonces uno dice, no, pues puede estarlo viendo aproximadamente 3 veces por semana matemáticas, teniendo en cuenta que son 10 semanas, son 30 clases. Y entonces yo digo, ah, caray, son 30 clases por periodo lectivo, eso quiere decir que son 120 clases semestre aproximadamente por año, es que semestre. Entonces imagínense, son 120 clases en un año de una sola asignatura, de un solo curso. Desde primero son 120 clases de matemáticas. Ok, yo estoy haciendo, digamos, estoy manejando unas cifras mmm, como muy imaginarias, pues por así decirlo, pero digamos que es como un promedio. Entonces, 120 clases, cada clase dura en promedio, digamos, 40 minutos. Entonces, imagínense, 120 clases de 40 minutos. ¿Y qué es lo que va a pasar en una clase de 40 minutos? Por ejemplo, yo tengo clases con ustedes de 3 horas y yo digo, bueno, ¿yo qué voy a hacer en 3 horas con ustedes?
Yo digo, bueno, es que la primera hora es como una parte magistral, la segunda hora es como una parte de revisión no sé qué, y la tercera hora es como de planteando qué es lo que va a pasar para la próxima clase. Y entonces, dentro de lo que es el proceso formativo del niño en una clase normal, entonces uno dice, bueno, si son 40 minutos, esos 40 minutos, ¿cómo se distribuyen? Alguien decía, bueno, es que van a haber diferentes actividades en clase. Yo digo, ah, perfecto. Entonces otros decían, bueno, lo que pasa es que se van a dejar actividades para la casa o solamente dentro de la institución. Entonces uno dice, esa es una buena pregunta. Si hay actividades por fuera de la institución que son para la casa, entonces ¿cómo van a hacer los chicos para desarrollarlas? ¿Van a hacerlo solo? ¿O van a tener alguna ayuda externa de los padres o alguna persona que esté con ellos? Y entonces empieza todo un proceso. Pero miren que este proceso eh, en realidad es el que nos lleva a pensar cómo funciona la educación. Tengan en cuenta que nosotros estamos hablando desde un modelo y desde un sistema educativo nacional. Por eso, les voy a recomendar que busquen lo que son las mallas curriculares nacionales. Entonces, ustedes van a buscar mallas curriculares. Desde el Ministerio de Educación hay unas pautas básicas dentro de lo que son las mallas curriculares. ¿Qué es una malla curricular? Pues es todo un sistema que ya está establecido del Ministerio de Educación Nacional, donde dice, los chicos de tal curso, tal, en tal periodo, en tal cuestión, tienen que aprender esto, 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 esto y esto. Tienen unos contenidos, tienen unas cuestiones y dicen, vean, los niños de tal curso deben aprender tal tema en tal momento, o pues tienen que aprender todos estos temas en un año. Usted verá cómo los hace, cómo los organiza, dónde los pone, qué hace esto, qué hace lo otro, pero ahí está. ¿Qué va a pasar ahí? Pues que ahí uno tiene que enfrentarse a la problemática de llegar y decir, ah, caray, ahora sí sé a qué me estoy enfrentando. Porque, digamos, ustedes habían dimensionado la importancia de, bueno, no tanto la importancia, sino la magnitud que puede tener un proyecto de esta envergadura. O sea, como les digo ahora, tener que preparar 120 clases de 40 minutos, ¿o no? ¿Será que tengo el micrófono apagado? A ver si- Diana ya puso cara de sorpresa, como de que, ¡guau! Los demás, a mí me encanta, es como que están los demás así en plan de, ¡guau! Daniel pone cara de, ¡guau! Por dos. Entonces imagínense, por tres, y así creo que van a seguir por cuatro, por cinco, hasta tener por 18 el asunto. Entonces, miren, ¿por qué les digo esto? Porque, bueno, yo estoy hablando desde la experiencia previa con sus compañeros del semestre pasado. O sea, las comparaciones son hartas, por eso no estoy comparando, por eso hablo desde la experiencia. Pero la experiencia del semestre pasado nos llevó a darnos cuenta de varias cosas. Y lo primero, y es algo que, por ejemplo, la profesora les va a decir más adelante, y es que es mejor hacer algo que sea pequeño, pero que esté bien hecho, en vez de empezar a tratar de hacer algo muy grande y que quede a medias. ¿Me explico? Pues me imagino que muchos estarán pensando, y si no lo han pensado, pues empezarían a pensar de decir, bueno, vamos a trabajar matemáticas. Y entonces van a decir, bueno, matemáticas. Y entonces uno, no, todas las matemáticas. Y entonces van a decir, ah, los chicos con sus cursos y sus vainas van a aprender matemáticas. Entonces uno dice, ok. Pero cuando se da cuenta uno todo el contenido que tiene que ver en matemáticas para grado primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y todo este rollo, pues uno dice, marica, eso es mucho contenido, ¿ya? Entonces, se puede hacer, pero efectivamente que esto es un proyecto para un equipo, digamos, como que esté trabajando todo el curso, todos los 18, en un solo manejo de esta cuestión, e incluso si estarse demorando 1 o 2 años en hacer el desarrollo de todo. ¿Por qué? Porque ustedes están incluyendo video, animación, ilustración, etcétera, que uno dice, listo, perfecto, súper bien. Pero díganme, haciendo una buena animación de, digan ustedes, 10 minutos para una clase. Para hacer 10 minutos de animación, ¿cuánto se tiene que invertir en pre, post y producción? O sea, preproducción, producción y postproducción. Para hacer un video
o una animación de 10 minutos. ¿Cuánto se tiene que invertir para hacer eso? Ustedes que ya pasaron por animación y todo esto. Mucho. Sí, pues, pero mucho es cuánto. Digamos ustedes, no, pues unas cuantas semanas, por ejemplo, Camilo, que ya trabajo con Por ahí. animación y eso. Dependiendo de qué tipo de animación, si es una Porque también animación depende de interactiva o no. Claro, Sí. pero ustedes establecen, imagínense que es una animación sencilla 2D, no va a ser 3D, es una animación sencilla en 2D, plano, normal, etcétera. Solamente en el asunto de crear los ¿Trabajando solamente personajes, una hacer persona? los fondos. ¿Cómo? ¿Trabajando solamente una persona? Pues imagínense, son grupos de 3 personas. De a 3 personas, una animación así, uff, bastante tiempo, más de un mes. Imagínense, son 3 personas, ¿no? Entonces, digamos, bueno, siendo organizados, que uno se encargue de hacer los fondos, el otro se encargue de hacer los personajes, el otro ya empieza a hacer como las cuestiones de la primera animación y después se vayan rotando, pues porque animar un personaje como tal después se vuelve un caos. Eso es de la parte técnica, que es ya producción de hacer la animación. Ahora la preproducción. ¿Qué queda la preproducción? Armar el storyboard, cuál va a ser el contenido, qué tipo de cosas van a tener, cuál va a ser los picos de atención que va a tener este rollo, la narrativa, bla, y después la postproducción, de hacer retoques, animación, montajes, etcétera. Entonces, imagínense, para hacer una cuestión de ese estilo, pues se pueden estar demorando semanas o meses. Y para un solo video de 10 minutos. Ahora imagínense haciendo 120. Por hecho, se les va toda la carrera haciendo esto. Pero entonces, a lo que voy es lo siguiente. Entonces, obviamente, se puede desarrollar. Entonces, yo digo, listo, si empezamos nosotros a empezar a organizar estas ideas, estas vainas, y decimos, listo, si va a ser una animación, y entonces se va a hacer con tal tema y tal cuestión, pues yo sé que lo pueden desarrollar, ya, pero pues hay que establecer muy bien qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, para que uno diga, sí, mira, estos chicos trabajaron con matemáticas, sumas básicas, hicieron animación, hicieron un material, unas rondas didácticas, hicieron todo el manejo de lo transmedia y todo el rollo, y lo lograron, pero se echaron un semestre entre 3 haciendo eso, pero lo hicieron bien. O sea, yo no digo como que, vean, ustedes me tienen que hacer todo lo de un periodo lectivo, lo de todo un año, no, sino que ustedes ahí es donde tienen que empezar a medirse y tienen que empezar a ver cuáles son sus capacidades, cuáles son sus competencias, qué tan duros son en ciertas cosas, para que muy concretamente digan, vea, profe, cuando ya hablemos con la profesora y nos digan, no, nosotros estamos en la capacidad de hacer esto, ya sabemos cuáles son los temas, por eso les digo que es muy importante revisar lo de las mallas curriculares desde el Ministerio de Educación. Ya entendimos cuál es el tema porque es que esa es la otra. Digamos, ¿hace cuánto ustedes pasaron por la escuela? O sea, bajito, bajito, 10 años, 12 años. Y déjenme decirles que los temas que ustedes vieron en la escuela, pues se han actualizado con el tiempo. Y muchas de las cosas que ustedes no aplican ahora, como las matemáticas y todo ese tipo de cosas, pues han avanzado con el tiempo. Y ni hablar yo, o sea, yo hace 30 años, 35 años que pasé por una escuela. Entonces, imagínense. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los contenidos han variado, la forma de darlos han variado, todo ya está como entre unas mallas curriculares, etcétera, etcétera, que ustedes tienen que entender y volver a entender ese tema. Claro, es que esas mallas curriculares son para, o sea, son un sistema que tiene el Ministerio de Educación Nacional para los docentes, generalmente para las instituciones educativas, para que ellos sepan qué es lo básico, incluso que en esas mallas está lo básico. O sea, en esas mallas curriculares está lo básico que los niños tienen que aprender. Como que vea, usted tiene que enseñarles esto que es lo básico. Si usted quiere enseñarles más, perfecto. Pero de esto básico, menos no puede ser. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo empiezan a revisar, el semestre pasado lo revisamos y todo eso, pues van a darse cuenta que es algo súper extenso y todo el asunto. Entonces, ¿por qué voy a todo esto? Porque ustedes van a tener que empezar a aterrizar las ideas. No aterrizarlas en el factor o en el elemento de que estén mal, ¿no? Al contrario, me parecen súper bien y tienen que seguir creciendo estas ideas y todo esto, sino que van a tener que ser un aterrizaje frente a los contenidos. O
sea, tienen que revisar muy bien cuáles van a ser los contenidos que van a ser parte de los proyectos. Si es matemáticas, listo. ¿De qué año? ¿Qué tema van a trabajar? Si es biología, si es sociales, si es esto, si es lo otro. Listo, perfecto. ¿De qué año? ¿Qué tema en específico van a trabajar? ¿Cómo lo van a trabajar? ¿Y cómo va a ser la proyección de los otros temas dentro de ese sistema? Entonces recuerden que yo siempre voy a estar diciendo, es que es el sistema, es que es el sistema, es que es el sistema. Porque ustedes hacen un sistema visual que debe funcionar y se puede aplicar, se puede poder aplicar a cualquier asignatura más adelante. Me explico. Ustedes dicen, es que nuestro sistema, nuestra estrategia incluye video, un video de no sé qué, animación, material interactivo de aplicación, material impreso de aplicación. Digamos que están esas piezas ahí. Ustedes dicen, así como lo hicimos para matemáticas, biología tiene el mismo sistema y tiene el mismo sistema de aplicación, sociales tienen el mismo sistema, las mismas dinámicas de aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Que obviamente pueden haber particularidades dentro de algunos temas, como un juego distinto o una dinámica distinta, pero están dentro de un mismo montaje de sistema y estructura. Porque si no, pues pierden el año. Y una de las partes importantes es que ustedes creen ese sistema, que ustedes puedan llegar y establecer y decir, sí, dentro de nuestro sistema, nosotros manejamos el tal, una primera parte de no sé qué, esta parte de no sé cuándo. Bueno, ustedes son los diseñadores, yo solamente voy botando ideas y todo esto, ¿ya? Entonces ahí recuerden que está el factor dentro de lo presencial y lo virtual. Que los chicos sean sordos no quiere decir que ellos tengan un lento aprendizaje. Lo que pasa es que ellos tienen otra forma de aprender y eso lo tienen que tener muy claro, ¿ya? Porque eso es importante. Teniendo en cuenta lo que está pasando actualmente, surgió un asunto que me parece interesante y que apareció con el tema de los personajes y tiene que ver con la importancia del territorio, la importancia con la apropiación territorial, la importancia de saber quiénes somos y para dónde vamos. Entonces, por ejemplo, si van a trabajar personajes, tengan en cuenta que esos personajes sean cercanos a ellos y que sean personajes que de verdad tengan que ver con nuestra idiosincrasia como colombianos, ¿no? No, lo que pasa es que cuando dijeron personajes y superhéroes, yo dije, no, se van a empezar a meter a Flash, porque ahí estaba como de referencia a la de Flash, no sé qué está mal. Yo que decir, no, es que esto va a ser como Superman y como no sé cuándo y no sé dónde, entonces digo, va a perder un poco la identidad o el asunto de lo que somos. Entonces eso, hay que tener mucho cuidado sobre eso, ¿no? Que no se pierda lo que somos y qué es lo que somos y para dónde vamos y todo este rollo. ¿Listo? Y tienen que seguir revisando mucho los factores, sobre todo con la parte de la interactividad con los niños sordos y cómo ellos interactúan. Que ellos sean sordos no quiere decir que ellos están como por allá solos y apartados, no. Ellos en realidad funcionan, trabajan como cualquier niño normal, solamente que no escuchan, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a la próxima semana? Pues de aquí al miércoles, ustedes van a tener que establecer cuál va a ser su contenido temático, cuál va a ser la proyección de su contenido temático basándose en las mallas curriculares existentes desde el Ministerio de Educación Nacional para la formación de los niños en las instituciones educativas, tanto en la básica primaria como en la secundaria. Ustedes establecen cuál van a trabajar. ¿Listo? Entonces, de aquí al miércoles ustedes tienen que establecer eso como grupo, tienen que notarse eso también en el desarrollo y en el avance dentro de las carpetas que están en Drive, para poder llegar y ver, bueno, ustedes qué es lo que van a hacer. Entonces el miércoles van a decirme, bueno, listo, profe, nosotros empezamos a organizar esto, vamos a trabajar tal tema, tales contenidos, que yo vea todo el desglose de contenidos que tiene lo que ustedes van a seleccionar, para empezar a decir y empezar a asustarnos un poco. ¿Listo? Y para el viernes, teniendo en cuenta lo que ustedes expusieron el día de hoy, como con esas estrategias que están haciendo, me van a hacer un prototipo con un contenido. Obviamente no tenemos intérpretes, no entendemos todo el lenguaje de señas y todo esto, pero ustedes, como es un prototipo, me van a simular cómo funcionaría una de esas clases. Entonces dicen, ah, no, pues que puede ser un storyboard, puede ser un script, puede ser con pantallas, imágenes, lo que sea el montaje, pero ustedes me van a generar un prototipo de esa idea que tienen. Es un primer prototipo, entonces obviamente que no va a ser la cuestión con todos los acabados o todo esto,
Y pues obviamente si ustedes van haciendo, lo que pasa es que aquí va a quedar un intérprete, entonces pues pueden tener una imagen con y aquí va a estar el intérprete y aquí va a aparecer tal cosa y aquí va a aparecer el contenido y esto es una animación y bla, bla, bla. Entonces, el miércoles hacemos revisión de los contenidos que van a trabajar y el viernes hacemos una exposición y revisión de los primeros prototipos para ver ustedes cómo están entendiendo esto. ¿Listo? Eso sería como las actividades por el día de hoy, muchachos. Igual tengo muchos problemas técnicos con los compañeros Steven, Andrei y José. Entonces voy a parar aquí un momentico la grabación y vemos si ellos sí pueden exponer ahorita o no.